Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vía. En este espacio donde lo único que queremos es ofrecerles una benevolente intención amorosa. Benevolent Infinite Action. Y hoy tengo el honor de entrevistar a Mirko Ruggiero y les quiero platicar un poquito de él. Voy a empezar con que es un excelente padre, un excelente esposo, que se ha dedicado varios años de su vida a la función de la mente y a la gestión emocional. En este camino, él encontró maravillosas respuestas que enlazaron de forma perfecta en el para qué de los síntomas emocionales y físicos. Mirko es un terapeuta y un consultor en biodescodificación, que ya nos va a explicar un poquito ahorita él de qué va esto, y se ha dedicado durante más de 7 años a dar consultas, talleres y conferencias. Mirko, bienvenido a Vía. Hola Bianca, gracias. Gracias por la invitación, un placer de poder compartir un poco de información de qué somos, para qué estamos, de qué sirven los síntomas y demás, cómo funciona que es el que dirige el resto. Sí. Así que nuevamente te agradezco por haberme invitado, básicamente. No, es un honor para mí, de verdad un verdadero placer que podamos hacer equipo para compartir información tan valiosa como la que tú tienes, Gracias. valiosa como la que has estudiado, tus conocimientos. Y este programa, lo estábamos platicando hace un ratito, es para comunicar, difundir información práctica sobre lo que estamos viviendo en esta etapa de nuestra historia, del planeta, en lo que estamos viviendo, para aportarles a ver si funciona. A cada uno nos funcionan diferentes sistemas y diferentes cosas que nos resuenan, pero habrá quien le funcione mucho la biodescodificación y además tus conocimientos. Entonces, pues empecemos. Y yo tengo una pregunta que se las estoy haciendo a varias personas en mi programa, a varios profesionales, y es: ¿por qué el estigma? ¿Por qué la satanización de la salud mental y emocional? Todo siempre es en secretito, no puedes decir porque además, ¿cuánta gente no sufre de esto? ¿Sí? De depresiones, de ataques de ansiedad, de temas mucho más serios, ¿no? Como borderline, en fin. Bueno, parte de mi intención es que se abra esto y que la gente lo pueda contar y decir y acudir a pedir ayuda o atenderse, ¿no? Porque además creo que todo esto va junto pegado mucho con el tema espiritual, en mi caso. Entonces me gustaría escucharte, Mirko. Bueno, mira, primero que nada, desde una mirada particular y conjuntamente del estudio de la descodificación, cuando hablamos de salud mental, sí. Tenemos que entender que, primero que nada, la mente es el universo, es nuestro planeta, es esa energía que no vemos, parte de la psique. Y el cerebro como si es un órgano. Entonces, cuando podemos hacer conciencia de eso, de que no tengo una enfermedad mental, porque mental es universo, tengo un tema en el cerebro, cambia un poco cómo miramos esto. Pero básicamente, y para hacer referencia a tu pregunta, ¿por qué está tan satanizada las enfermedades mentales, como se le dice? Y es porque, y tal vez esto no le guste a mucha gente lo que voy a decir, pero es una realidad pocas veces compartida, pero tiene mucho que ver la Iglesia Católica, o la religión católica. Porque si tú te fijas en la historia, las personas que estaban con estas cosas eran porque tenían el demonio. Por eso no es casual que se le diga que está satanizado. Te das cuenta, ¿no? El uso de la palabra. Sí. Tenían a Satán o al demonio adentro y había que exorcizarlos. Entonces, ¿quién venía a tratar de curar a estas personas? Un cura. Y se hicieron miles de películas y cosas así. De hecho, hay una serie que está ahora en Netflix que pueden ver, que tiene que ver con eso. Y entonces ni los médicos ni nadie podía ver a estas personas que estaban con estas enfermedades mentales, que tenían al diablo adentro, ¿no? Entonces
a partir de ahí, y como siempre sabemos, mucha de la estructura que tenemos en el inconsciente de la humanidad está regido por las creencias que han sido impuestas, porque no hay elección, ha sido impuesta por ciertas religiones, por ciertas creencias limitantes, evidentemente, pero religiones, políticas, cultura, idiosincrasia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos comprender que en realidad un tema mental, y vuelvo a decir mental porque así es conocido, pero estamos hablando del cerebro, es algo que a través de la historia se ha visto mal, porque esa persona está loquito, y yo invitaría que alguien que puede ir a un hospital psiquiátrico que vea que esos loquitos no tienen ningún otro síntoma físico, no se resfrían, no tienen tos, es como que son sanos, pero están mal de aquí, ¿no? Yo viví en carne propia a mi padrino, que ya falleció hace muchos años. Él empezó con un montón de síntomas, una persona que se escapó de la guerra de Croacia, se escapó en las peores condiciones que te puedas imaginar, logró subirse a un barco que lo llevó al fin de América y llegó a América del Sur y ahí hizo su vida. A sus 70 años seguía soñando con cosas que había vivido él a sus 16 años o 15 años de la guerra, ¿no? Entonces hablaba en croata, se despertaba y mi madrina decía, tenía que como volver a la realidad. Él terminó internado en un hospital psiquiátrico porque le pasó algo que en ese momento decían que tenía esquizofrenia y demás, y lo único que tenía él era eso de aquí, pero nunca un resfrío, nunca un problema intestinal, nunca un malestar físico aparte del tema cerebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos comprender que todo esto tiene una historia atrás, si nosotros podemos ir a esa historia y sanamos esa historia, cambia nuestro presente hoy. Entonces, me fui un poco más allá de la pregunta que me hiciste, pero básicamente está satanizado por eso, porque la iglesia o la religión católica tuvo mucho que ver en esto, mucho que ver. ¿Y por qué crees que estas personas que estuvieron por ejemplo, en el caso de tu padrino, por qué no tenían ningún otro síntoma? En tu opinión, ¿qué? Porque fíjate que muchas veces en los estudios... Porque lo que yo quiero decir es que si no estaba bien emocionalmente, ¿no? Como no estaba en armonía, ¿por qué no también se le reflejaba, me da mucha curiosidad, en otras partes del cuerpo? Porque el cerebro está ocupado en darte un síntoma del cual te aleja de una realidad, o sea, tu presente, sí, te manda a un pasado vivido de una sola forma. Entonces es imposible que en ese instante haya otro síntoma físico. Si tu cerebro está ocupado en una cosa, no puede estar ocupado en otra. Sí. ¿Okay? Entonces, esta forma que podemos incursionar, es importante que entendamos que en nuestra biología hay leyes, y esas leyes las descubre el doctor Hammer, que murió hace 3 años, en el 2017. Él descubre leyes biológicas que se cumplen a rajatabla en los seres humanos, ¿no? Okay. Y esto es una cuestión meramente biológica. O sea, no podemos ir en contra. Es como decirte, Bianca, deja de respirar durante esta entrevista. Y no puedes. Sí. ¿Okay? Y como decir que la ley de la gravedad no existe. Pues quieras o no, sepas o no, si tú quieres que flote algo ahora ahí donde estás, es imposible, va a caer porque hay una ley. Claro. Quieras o no, sepas o no, así es. Entonces, estas leyes biológicas hacen que haya programas biológicos que se detonan de supervivencia en el ser humano. La biodescodificación o descodificación biológica es una herramienta, es un abordaje terapéutico, es un método que te lleva a buscar el origen emocional de tus síntomas físicos. ¿Okay? Pero todo el tiempo la descodificación biológica se está actualizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que comprender que nosotros somos seres espirituales que venimos a transitar un camino denso, biológico, donde Correcto. Las cosas duelen, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, sí. Entonces, cuando nosotros podemos hablar, y concretamente la biodescodificación
tiene bases biológicas, por eso se llama bio, de biología, ¿ok? Y las bases biológicas son las que descubre el Dr. Hammer, que fue un parteagua en la historia de la medicina. Quieran o no, sepan o no, médicos pueden estar de acuerdo, médicos pueden no estar de acuerdo, pero esas leyes biológicas se cumplen, es impresionante. Y a veces se cumplen sin que tú estés expuesta a emociones que uno puede ser consciente, porque tenemos que aclarar algo. Nosotros en la vida nos regimos por un 5% de conciencia, 5%. Siendo buena onda. Sí, siendo buena onda. Estudios dicen con el 3%, ¿no? Entonces digamos el 5%. Pero el otro 95%, que es nuestro inconsciente, es quien dirige nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en los que estamos viviendo ahora, ¿ok? En esto que es esta pandemia o epidemia, hay mucho miedo. Mucho miedo. Justo que es a lo mejor podemos unir la siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu visión de lo que estamos viviendo más allá del bicho en este planeta? Justamente a eso iba a ir yo. Ok. Estamos viviendo un miedo enorme generalizado en el inconsciente de la humanidad. Sí. Miedo a algo que no puedes ver, que no sabes dónde está, que no sabes si está en la manija, la puerta de tu casa, en el carrito del súper, o si está en el aire del parque, donde hay pájaros, ardillas, vida. O si está en tus zapatos y pisaste algo, o si está en las llantas de un... O sea, ya es una paranoia espantosa, ¿no? Claro, entonces ese miedo detona un programa biológico de supervivencia que va a afectar las vías respiratorias. O sea, no es casual, casual entre comillas, que justo ahora las personas tengan tanto miedo que lo primero que va a ponerse en funcionamiento es vías respiratorias. Y se mueren de vías respiratorias, o sea, de neumonía, pulmonía, bronquial, la garganta, la nariz, o sea, qué casualidad, ¿no? Y esto lo descubre Hammer hace mucho, pero acá hay mucho atrás, y por ahí nos desviemos un poco de lo que queremos hablar, por eso no quisiera tocarlo, pero es como todo el mundo está así esperando que el gobierno diga, puedan salir. Entonces ya ahí sí puedes salir y no pasa nada. Y vas a agarrar el carrito del súper como lo hacías antes, y te vas a saludar de beso y abrazo y de la mano, y te vas a reír a carcajadas delante de la gente, ¿no? Ajá. Entonces, la gente está esperando que den el permiso para salir de este miedo, cuando en realidad es mucho más profundo, y por eso siempre podemos investigar, podemos abrir la compu. Eso es que estás diciendo es básico, Mirko. O sea, la gente, uno postea algo y la gente te pone y dice y cuestiona. Yo cuando me cuestiono algo, digo, no voy a desperdiciar mi tiempo en rebatirle a la persona que lo puso, pues me pongo a investigar, pero a fondo, claro. a fondo. No los encabezados de las fuentes formales que están... Bueno, en fin, otro tema. De las fuentes formales, de lo que veo en Facebook, de lo que me mandan por un chat. No manchen. Investigar. Perdón que te interrumpa, pero es investigar. Que y hoy hay mucho acceso a la investigación. Correcto. Mucho. O sea, podemos involucrarnos muchos en muchas cosas que realmente te van a abrir la mente, te van a abrir la conciencia, te van a llevar a comprender que atrás de un síntoma hay muchas otras cosas, porque es una sugestión de la sana distancia, ¿no? Su sana distancia. No hablan de la sana distancia emocional, también, ¿no? También. Hablan de la distancia física. Y eso es tan importante en todo lo que está aconteciendo. Creo que se están destapando temas emocionales o mentales que ya traía la gente, pero estábamos muy distraídos en muchísimas cosas, en hacer nuestro día a día, en cumplir, en traer dinero a la casa, en trabajo, en fiesta, en la novia, en el esposo, en los hijos, y nos ponen este freno, y yo lo voy a, o sea, nos pone algo más allá de lo que está aquí en la tierra, o sea, de nuestros, supuestamente quien dirige los países, o sea, más allá de una organización mundial, algo más allá puso este freno, ¿sí? Para no meternos en de creencias religiosas o filosóficas, pero
nos pararon. Y entonces, Sí, y nos paran y nos encierran. Y pues no somos una especie de estar ni encerrados, ni una especie de estar, somos una especie de manada. O sea, sí, total. necesitamos la Total. manada. Y entonces empiezan a surgir todos estos temas y además a tener un estilo de vida al que no estamos acostumbrados todos juntos en una casa donde los niños están tomando en la escuela, adentro de la cosa, en espacios encerrados, y esto detona o te enfrenta con realidades. Claro. Ahí estaban, pero nada más no las veías. Entonces, a mí me encantaría, Mirko, si tú nos puedes aportar algún consejo o alguna práctica que tú mismo hagas o le recomiendes a tus pacientes cuando vienen estos pensamientos de frustración, de enojo, de tristeza, de incertidumbre, de desesperación, todos estos sentimientos de muy baja frecuencia que se detonan para poder regresar al centro, ¿no? Porque a mí no me gusta decir controlar, porque controlar tiene un significado importante. Entonces, más bien, ¿cómo para que todo esto lo vuelvas a traer a tu centro? Para que conectemos pues conectar con el amor, conectar con el agradecimiento, con lo que sí hay, con lo que sí tenemos, con la enseñanza, con la evolución, con muchas cosas que podemos aprovechar a partir de esta plataforma que nos pusieron, o sea, de dar el brinco, ¿no? Sí. Me gustaría, Bueno, pues, aportar eso. con mucho gusto y con mucho amor comparto que primero esto que estamos viviendo hoy en el inconsciente de la humanidad recuerda guerras, recuerda aislamientos, recuerda campos de concentración, recuerda a escapar de algo que no sabes en qué momento cae la bomba, te disparan, te hacen una emboscada. Esto recuerda al ser humano a guerra. Dime cuántas veces has visto de vamos a ganar esta guerra contra este bicho. O sea, todo el tiempo lo veo, ¿no? Entonces, la palabra guerra ya está en el inconsciente de la humanidad. Hay que abrir la mente, abrir los ojos, abrir el corazón a recibir información para despertar, porque básicamente estamos dormidos. Lo primero que tenemos que detectar antes de hacer cualquier locura, porque sentimos algo, es ¿qué tengo en mi cabeza? ¿Qué acabo de escuchar? ¿O qué estoy pensando que va a pasar? Que va a pasar, futuro. Paso número 1 es identificar qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Okay. Imágenes, palabras, qué viste, si estás clavado en las noticias, a ver cuánta gente murió y no cuánta gente sanó. Eso ya es una gran diferencia, ¿no? Sí. Todos los días murió 100 personas, murieron 200 personas. ¡Ey! Todo el día estás hablando de muerte. Todo el día estás recibiendo información de muerte, de miedo, de pánico, de cuidado. Identifica qué hay aquí. Ok. Identifica qué hay aquí, haces un paro y decir qué estaba yo escuchando, qué estaba yo haciendo, como analizando. Claro, y si estás pensando en algo que va a pasar, futuro, quiere decir que no existe hoy y que nadie puede saber qué va a pasar en el futuro, porque solamente se puede venir en el presente. Claro, si hay una gran manipulación atrás, ya se sabe cuál va a ser el camino. Pero hoy, en tu cuerpo, en tu biología, en tu realidad, la única persona que puede tener el control eres tú. Y el control de tu gestión emocional, que es un buen control, digamos, ¿no? O una forma de poder llegar al bienestar. Si tienes ansiedad por todo esto que va a pasar, justamente el exceso de futuro habla de que tiene que haber un síntoma. Y la resolución biológica es darte ansiedad. Corazón palpitando más rápido, me falta el aire, o hiperventilo, y al hiperventilar sobreoxigenas, se te adormecen las manos, los pies, y crees que te vas a desmayar, ¿no? Y sí, claro, cuando sobreoxigenas te puedes desmayar, pero no te estás muriendo porque hay sobreoxígeno. Sí. No hay falta de oxígeno, ¿okay? Sí. Entonces, hacer consciente de esto. Si estás en el futuro, dale coordenadas a tu inconsciente de hoy, aquí y ahora. Estoy aquí, son las 12:40, es día martes, estoy vestido con una camisa blanca, estoy sentado en mi casa, que estoy ubicada en tal calle, en tal número, en tal piso, hace sol, hace frío, le estás dando coordenadas del presente. Ok, entonces hablemos de uno, hago un paro, veo qué traigo aquí, qué estaba viendo, después veo, digo, ansiedad, la ansiedad es todo lo que explicaste, es una sobrecarga
de un futuro. 3, coordenadas. Coordenadas. ¿Dónde estoy? Estoy aquí y ahora. Y lo tienes que decir en voz alta. No es darle vuelta en la cabeza. Tienes que poner afuera, este sería el objetivo. Poner afuera es sacar y decirlo en voz alta. Estoy aquí, ahora, a tal hora, tal día, con el clima, en la casa, vestido. Y haces que tu inconsciente deje de estar en ese futuro que no existe y se venga a un presente que sí existe. Y ahora vienen otros ejercicios que son maravillosos, que son de respiración, que funcionan increíblemente, que se llaman 4-7-8. 4, inhalo en 4 segundos, aguanto 7 segundos y exhalo en 8 segundos. ¿Qué voy a hacer entonces? Inhalas en 4, cuenta, aguanta 7 y exhalas con la lengua en el paladar en 8, regula, en 8. Y lo haces así 5 veces, 6 veces, cuando te levantas y antes de dormir, o en el momento que quieras. Esto lo que hace es que justamente volvamos al presente, porque estás contando. No estás allá, estás aquí, estás haciendo un ejercicio en plena conciencia. Okay. Ese ejercicio hace que tu ansiedad desaparezca. Por supuesto que esto es un entrenamiento y una práctica. ¿Okay? Esto es una parte de ejercicios que se hacen en el pranayama, en el yoga del pranayama, ¿no? Otro ejercicio maravilloso para volverte aquí y ahora es con esto, con las orejas. Estos 2 dedos, lóbulo de oreja, traigo los hacen puntos circulares. Ajá. Cuidado, no te vas a arrancar con ese arete. Con todas las arrancadas que traigo. Ajá. Así. Luego vas al medio de la oreja. Luego arriba, lo mismo. Y luego oreja completa. La jalas y sueltas. Jalas y sueltas. Jalas y sueltas. ¿A quién no le gusta que cuando estás en piojitos te hagan así en la oreja? Pues todo el mundo. ¿Quién no se relaja? Esto es un ejercicio muy bueno de la kinesiología que ayuda justamente a relajar la parte superior, la cabeza, con esto que pertenece a esta parte, ¿no? Entonces, estos ejercicios te posicionan siempre en el presente. Sí. Siempre. Son 2 ejercicios que yo comparto mucho porque son muy eficaces y muy rápidos. Por supuesto, si quieres hacerlo, si no, puedes buscar otros. Pero estos 2 y el de la respiración sobre todo, es imposible que no te haga bien. Perfecto, Mirko. Está buenísimo estos pasos a seguir, estos consejos como prácticos de qué hacer cuando uno empiece a sentir, o sea, el 1, 2, 3, 4, Claro. para contener algún tipo de emoción descontrolada, ¿no? Para regularla, que eso es lo más importante, aunque insisto, el tema de la incertidumbre, volvemos a lo mismo, es una ansiedad por algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, pero ¿sabes qué? Va a pasar. Va a pasar. Y espero que jamás volvamos a la normalidad, porque la normalidad nos llevó a esto. Yo también. Espero que volvamos a otra forma de ver la vida, a otra forma de hacer conciencia, a otra forma de poder relacionarnos entre seres humanos. Y más que nunca, abrazarnos, más que nunca respetarnos. Claro, esto suena como una utopía, ¿no? Pero esto va a pasar. No es el fin del mundo. Yo no creo que... Pasaron guerras donde nuestros ancestros tuvieron que escapar. Te lo digo por los orígenes que yo tengo, un lado italiano, otro croata, donde escaparon de las guerras, donde llegaron después de meses de navegar en un barco, llegaron sin nada a otro país y pudieron hacerlo. Nosotros también podemos hacerlo. Claro. Entonces, esto va a pasar. Y estoy hablando de a futuro, pero por supuesto, porque hoy ya pasó lo que pasó hace 2 meses. Sí, es correcto. Entonces va a pasar. Manténganse siempre en el presente, en calma. Si alguien tiene miedo, ese miedo es de la otra persona, no es tuyo. Por eso, cuando hablo de la sana distancia emocional, es no te juntes o no leas noticias o no te juntes con personas que solamente están viendo lo peor de todo.
Es correcto. Júntate con gente que sí te lleven a un bienestar. Porque básicamente eso hace la diferencia. Pues mira, Mirko, yo no creo que sea una utopía. O sea, yo sí creo que nuestro siguiente paso evolutivo como raza es esto que acabas de describir. Como lo estábamos haciendo, no está funcionando. Y esto es un parteaguas. Yo por eso estoy muy emocionada. No sé, a lo mejor difieren muchas cosas, pero a mí me da mucha emoción lo que está pasando. Porque nos está moviendo desde la raíz. Es un gran momento. Es pura tierra fértil. Es un gran momento. Y sobre todo cuando nosotros comprendemos, después de un tiempo de entrenar de esta forma, digamos, yo a través de lo que hago y de todo lo que me suma y todo el tiempo estudio y me actualizo y demás, tenemos una sola experiencia de vida, una sola. Uh-huh. ¿Cómo la vamos a vivir? Depende de nosotros. No nos morimos 2 veces, ni vivimos 2 veces. Podemos tocar fondo y decir, a partir de hoy vivo de otra forma. No esperes a tocar fondo. Mejor empieza hoy a hacer algo, ¿no? Es súper importante que esto se comprenda, no como, qué lindas palabras, sino hacerlo propio. Tomar conciencia es traer del inconsciente al consciente la información para que te dé libertad, no para que te angustie. Es para sanar, es para ponerte los pies en la tierra de hoy y agradecerle y darte cuenta que como especie a veces somos lo peor que existe. Podemos ser muy inteligentes y wow, ir a la luna, etcétera, etcétera. Pero justamente hoy que estamos guardados, las mejores especies salen a mostrar que están ahí, pero están ocultos por nosotros, ¿no? Entonces, cuando podamos integrar y saber que la conciencia de unidad hace que todo sea para mejor, física, psíquica y mentalmente, entramos en la coherencia. Y la coherencia es igual a bienestar, es igual a sanidad, es igual a abundancia. No puede existir otra cosa cuando hablamos de coherencia. Encontrar cuál es nuestra misión, no utópica, sino nuestra misión real, biológica aquí, vamos a encontrar muchas respuestas. Algunas que tal vez sean raras o tal vez nos lleven a una incomprensión, pero si empezamos a indagar cuáles son mis historias, es como decirte, Bianca, tu identidad no es solamente ser Bianca, esta mujer guapa, inteligente, con una profesión, estudiando. Eso es esto de toda la identidad que tienes. Tu identidad es toda tu historia de tu clan familiar. Y eso está guardado en ti. Lo que más se alinee con el hoy tuyo define más tu identidad. ¿Okay? Esto de poder compartir conciencia o compartir información para que la gente despierte es maravilloso. Es maravilloso. Y si supieras que es el 1% de toda la gente que lo hace, dirías, quiero ser parte de ese 1 y que ese 1 se vuelva 2, que se vuelva 3. Y eso te alimenta. Te alimenta porque tú vas a ayudar a que alguien sane y tú también sanas. Sí. Y eso hace de que entres en una frecuencia vibratoria que no ves, pero que sientes, que se llama espiritualidad, que se llama sanidad, que se llama alineación cuerpo, mente y alma, o cuerpo-espíritu. El tema es que tenemos que conocer mucho de cómo funciona para poder lograr esta conexión con esta parte que no vemos pero se siente, espiritual, que nos lleva a una gran abundancia, a una gran sanidad, y podemos caminar, transitar esta vida de una manera increíble. Cualquier cosa que no te deje vivir la vida de forma plena se llama síntoma. No tiene que ser algo, una enfermedad o un síntoma biológico. Cualquier cosa que no te deje vivir la vida plena. No digo, ver noticias no te deja vivir la vida plena. Elige, decide. No te dejes manipular ni sugestionar. Vive tu vida, conoce, estudia, amplía conocimientos para que no te quieran ver la cara, básicamente. Correcto. Y la realidad la hace uno, su realidad. Uno decide qué creer. Uno crea la realidad. Uno crea su realidad. Y entonces uno decide que, por eso yo siempre digo, pero no lo voy a repetir porque es un poco vulgar, cuida que metes por todos lados, o sea, tu vista, tus oídos, qué escuchas, qué comes,
cómo te relacionas sexualmente. O sea, escoge muy bien, porque eso es lo que va creando tu realidad. Oye, Claro. Mirko, pues yo te agradezco infinitamente que hayas querido compartir en mi canal todo esto, todos estos conocimientos, tus puntos de vista que para mí son sumamente interesantes, y te agradezco de todo corazón. Te aprecio muchísimo, te tengo muchísimo cariño, muchísimas gracias, te tengo mucho agradecimiento, y de verdad, Mirko, gracias por tu aporte, por esta acción benevolente, infinita de amor que nos estás aportando en este canal. Gracias a ti, Bianca, por iniciar esto, por tener la apertura emocional, mental y de corazón, espiritual, que te lleva a decir, voy a hacer algo para ayudar, para que quien lo quiera tomar y lo pueda aplicar, lo haga, y eso habla de una bondad. Eso habla de justamente esta parte benevolente, de esta parte infinita y esta parte de amor, que se llama Bianca. Entonces, te agradezco a ti también por haber iniciado esto, para que muchos podamos compartir cosas que nos lleven a una conciencia de unidad, a un despertar, siempre desde el amor hacia uno. Premisa, amor propio como primer amor. Exacto, primer amor, exacto, y en eso estoy, en aprendiendo a enamorarme de mí y a compartir, conectarme desde el amor con alguien como tú, y compartirlo, y que se contagie todo esto, ¿no? Gracias, Bianca, y muchas bendiciones para ti. Muchas bendiciones. Gracias, Mirko, gracias.